Bienvenidos a mi canal de YouTube Guerras del Mundo, donde los conflictos más intensos del mundo cobran vida. Algo sucedió en Beirut que Israel no puede revertir, no puede dar una explicación de una manera y no puede lograr pagar para ignorarlo. Un avión de la Marina rusa aterrizó en suelo libanés a solo kilómetros de la frontera israelí y ya no pidió permiso. Ese momento soltero, ese aterrizaje, ha simplemente reescrito las reglas de enfrentamiento en todo el Medio Oriente. Y nadie en Tel Aviv, nadie en Washington y ciertamente nadie en Bruselas lo vio venir con este tipo de contundencia, este tipo de velocidad y este tipo de precisión en el tiempo. Quédate conmigo durante los siguientes minutos porque lo que estoy a punto de guiarte no es solo una historia sobre un avión de carga. Es una historia sobre el lento y silencioso colapso de un orden global que Estados Unidos pasó 70 años construyendo. Y está ocurriendo ahora mismo en tiempo real en una pista en Beirut. Déjame preparar la escena correctamente porque el contexto lo es todo en la geopolítica, y sin él solo estás viendo piezas de ajedrez moverse sin conocer el tablero. Líbano ha estado viviendo semanas de violencia extrema. El costo humano, según las cifras más recientes que he examinado, se sitúa en más de 2.200 muertos y alrededor de 7.500 heridos. Estos no son números de propaganda de la oposición. Estos vienen directamente del Ministerio de Salud libanés y están corroborados por organizaciones de las Naciones Unidas que operan sobre el terreno dentro de los Estados Unidos de América. Cuando escuches esos números, quiero que los mantengas como seres humanos reales, no como datos en un argumento político. Porque en el momento en que dejamos de hacerlo, ya hemos perdido el riesgo moral que exige el análisis serio. Israel intensificó su operación terrestre en el sur del Líbano a principios de marzo. La lógica detrás de esa operación, despojada del lenguaje diplomático que generalmente la rodea, es tan antigua como la guerra organizada misma. Cortas los suministros, destruyes infraestructura, haces la vida suficientemente insoportable para que la población pierda la voluntad de apoyar a aquellos que se enfrentan a ti. Es guerra de asedio usando terminología militar actual. Y las Naciones Unidas han emitido múltiples condenas formales de precisamente este enfoque. Pero las condenas sin consecuencias son solo palabras. Y la gente del Líbano ha estado viviendo dentro de esas consecuencias cada día. Ahora, aquí es donde esta historia toma un giro que nadie en las capitales occidentales quería ver. El 20 de abril, un Ilyushin 76 ruso, uno de los mayores aviones de transporte militar del mundo, aterrizó en el aeropuerto internacional Rafik Hariri de Beirut. Fue operado por el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia. Llevaba 27 toneladas de suministros humanitarios, incluyendo algo a lo que quiero que prestes mucha atención. Generadores eléctricos, no armas, no equipo militar. Generadores, las cosas que mantienen los hospitales iluminados, las cosas que mantienen el agua bombeando a través de tuberías, las cosas que evitan que la habitación de un niño quede completamente a oscuras a las 3 de la mañana cuando una familia ya ha perdido todo lo demás. Vladimir Putin ordenó ese vuelo personalmente. Y cuando ese avión aterrizó, Israel no pudo detenerlo, no pudo interceptarlo, no pudo hacer nada al respecto excepto observar. Quiero detenerme en esa imagen por un momento porque merece el peso que lleva. Israel no ha ocultado su interés estratégico en detener el flujo de suministros hacia el Líbano. La presión aplicada a las rutas de suministro, a los corredores de ayuda, a las organizaciones humanitarias que operan en la zona ha sido constante y documentada. Y sin embargo allí estaba ese avión, bandera rusa en la cola, sentado en el asfalto libanés, descargando 27 toneladas de suministros a plena vista de imágenes satelitales a las que cualquiera en el mundo puede acceder. Eso no es un accidente. Ese es un mensaje entregado en el lenguaje que la geopolítica realmente habla, que no es el lenguaje de comunicados de prensa o notas diplomáticas. Es el lenguaje de la presencia, de aparecer cuando otros han elegido no hacerlo. Los gobiernos occidentales se apresuraron a hacer sonar alarmas. Las acusaciones llegaron rápido de que Rusia podría estar introduciendo armas de contrabando para fuerzas proxy, alineadas con Irán bajo la cobertura de ayuda humanitaria. Tomo esas preocupaciones lo suficientemente en serio como para examinarlas realmente en lugar de descartarlas. Sin embargo, también me niego a tratar una acusación como un final. No hay evidencia demostrada de que armas fueran parte de este cargamento. Eso no significa que la preocupación esté completamente sin fundamento. Significa que nos debemos a nosotros mismos y a la integridad del análisis serio no permitir que las alegaciones hagan el trabajo que la evidencia debería estar haciendo. Ese estándar, la insistencia en distinguir entre lo que sabemos y lo que sospechamos, no es un lujo en estos momentos, es una necesidad. Lo que sí sabemos con absoluta certeza es lo siguiente: Rusia envió la ayuda. El recurso llegó y los poderes que han estado trabajando durante meses para controlar lo que entra en el Líbano no pudieron detenerlo.
Esa es la realidad geopolítica sobre el terreno y todo lo demás fluye de ella. Para entender por qué esto importa tanto, necesito llevarte a un lugar que podría parecer no relacionado al principio, pero que en realidad es la clave para entender todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Quiero llevarte a Cuba, porque lo que Rusia acaba de hacer en el Líbano ya lo hizo en Cuba, y el paralelo no es incidental, es estructural. Estados Unidos ha mantenido un embargo económico contra Cuba durante más de 60 años. La justificación presentada generalmente se enmarca en el lenguaje de la democracia y los derechos humanos. El efecto práctico sobre el terreno ha sido hospitales luchando por mantener suministros básicos, hogares quedando a oscuras durante horas cada día, familias tomando decisiones sobre alimentos, y medicinas que ninguna familia en una nación rica ha tenido que tomar jamás. Rusia entró en ese vacío. Rusia comenzó a proporcionar a Cuba combustible y apoyo material. Y como resultado directo, Cuba tiene energía otra vez. Eso no es un asunto menor. Esa es la diferencia entre una sociedad funcional y una que está siendo lentamente estrangulada. El modelo que se está aplicando al Líbano con la ayuda de la coalición de presión occidental e israelí es el mismo modelo. Limitar lo que entra, controlar los corredores, hacer la vida cotidiana lo suficientemente difícil para que los cálculos políticos cambien. Y Rusia ahora ha demostrado por segunda vez en años recientes que este modelo tiene una vulnerabilidad. Puede ser roto por un poder dispuesto a asumir el costo diplomático de romperlo. Ahora, quiero preguntarte algo incómodo porque creo que las preguntas cómodas producen respuestas cómodas, y las respuestas cómodas casi nunca son las correctas. Mientras hablamos de conflictos de esta magnitud, la Unión Europea es una potencia global importante con enorme capacidad económica y sustancial capacidad logística naval. Los estados árabes del Golfo poseen algunos de los mayores fondos soberanos de riqueza en la historia humana y tienen fuerzas aéreas de última generación con el alcance para llegar a Beirut en horas. Así que quiero preguntar esto. Parece que ¿dónde estaban aquellos que llegaron primero con 27 toneladas de generadores y suministros para una población que ha estado bajo bombardeo durante semanas? No París ahora, no Berlín, no Riad, no Abu Dhabi, Rusia. Y en el cálculo de la influencia regional, la ventaja del primer movimiento no es solo simbólica. Crea relaciones, lealtades y deudas políticas que perduran mucho después de que la crisis inmediata se haya desvanecido del ciclo de noticias. Rusia ha estado jugando un juego a largo plazo en el Medio Oriente, con una coherencia y consistencia que los analistas occidentales han subestimado continuamente, en parte porque no querían verlo, y en parte porque reconocerlo requería hacer preguntas incómodas sobre qué salió mal con la estrategia occidental en la región. Rusia ha sostenido su influencia en Irán a través de años de presión global. Ha construido nueva influencia en Irak, mientras la presencia estadounidense allí se ha reducido. Según informes, está expandiendo su presencia diplomática y comercial en Omán, y ahora ha hecho un movimiento inmediato y visible en el Líbano, en un momento en que el Líbano está en su punto más vulnerable y, por lo tanto, en su punto más receptivo a quien aparezca con ayuda concreta en lugar de simpatía abstracta. Nada de esto es accidental. 5. Es el producto de una comprensión estratégica de algo que la generación actual de política exterior estadounidense parece haber olvidado casi por completo, que la influencia no se hereda, se gana, se mantiene y se demuestra mediante la acción. Cada vez que no apareces, alguien más llena ese espacio, y el alguien que está llenando espacios en todo el Medio Oriente en este momento es Moscú. Quiero pasar ahora a algo que creo que merece mucho más escrutinio del que normalmente recibe en el análisis convencional, porque se encuentra en el corazón de por qué la diplomacia estadounidense en esta área ha producido los resultados que ha producido. Hay una relación personal documentada entre Benjamin Netanyahu y la familia Kushner que se remonta a muchos años. Netanyahu visitó su hogar. Se le ofreció el propio dormitorio de Jared Kushner como una marca de honor personal y respeto. El registro original de esto, publicado en el Southern New England Jewish Ledger y posteriormente cubierto por el New York Times, lo presentó como un motivo de orgullo. Yo lo leo como un asunto de profunda preocupación estructural. Aquí está el porqué. Jared Kushner fue nombrado por Donald Trump como el mediador principal para la paz en el Medio Oriente, no un diplomático de carrera, no un alto funcionario del servicio exterior con décadas de experiencia en los idiomas, historias y presiones en competencia de la región. El yerno del presidente, cuya calificación más notable para el papel más allá de su conexión familiar con la oficina oval, es su extraordinariamente cercana amistad personal con el mismo jefe de gobierno contra el que supuestamente está mediando. Quiero ser preciso aquí porque la precisión no es negociable en este tipo de análisis. Mi preocupación no tiene absolutamente nada que ver con la fe o etnia de Jared Kushner.
Tiene todo que ver con un conflicto de intereses documentado tan fundamental que en cualquier marco institucional serio descalificaría a una persona de servir en este papel por completo. No puedes ser un mediador neutral cuando tienes una amistad personal con una de las partes que es lo suficientemente profunda como para que le hayas dado tu propia cama. No puedes ejercer un juicio independiente cuando los intereses económicos de tu familia están entrelazados con los intereses de un lado de un conflicto. Estas no son observaciones partidistas, son principios fundamentales de conflicto de intereses que cualquier estudiante de primer año de gobernanza o derecho entendería de inmediato. El hecho de que este arreglo no solo fue aprobado, sino celebrado como algún tipo de activo diplomático, te dice algo importante sobre cuánto se ha desviado el establecimiento de política exterior estadounidense de los estándares institucionales sobre los que fue construido. Y esto importa directamente para lo que sucedió en esa pista en Beirut, porque una de las razones clave por las que Rusia ha sido capaz de posicionarse como una potencia alternativa creíble en esta región es la percepción cada vez más extendida en el sur global de que la diplomacia estadounidense en el Medio Oriente no es realmente diplomacia. Es la gestión de resultados y la búsqueda de intereses predeterminados, vestida en el lenguaje de neutralidad y derecho internacional. Cada nombramiento como el de Kushner refuerza esa percepción. Cada envío humanitario bloqueado la refuerza. Cada vez que el lenguaje de los derechos humanos se invoca en voz alta para una población y se susurra en silencio para otra, esa percepción se profundiza y Rusia explota esa percepción con considerable habilidad. Exactamente. Porque no necesita fingir ser algo que no es. Permíteme ser muy claro sobre algo porque creo que la claridad en este punto es esencial. No estoy presentando a Rusia como un modelo de gobernanza democrática. El historial interno de Rusia es uno que cualquier analista serio comprometido con principios constitucionales debería ver con preocupación adecuada. La supresión de la oposición política, las restricciones a la libertad de prensa, el uso del poder estatal contra la sociedad civil, estos son reales y cuentan. Pero la geopolítica no funciona de acuerdo con la lógica de tarjetas de calificación moral, y pretender que lo hace produce análisis que es emocionalmente satisfactorio y estratégicamente inútil. La pregunta no es si Rusia es un buen actor. La pregunta es, ¿qué muestran las acciones de Rusia en este contexto específico sobre la brecha entre la retórica occidental y la práctica occidental? Y lo que muestran es significativo. Un poder que dice defender valores humanitarios mientras mantiene condiciones que privan deliberadamente a poblaciones civiles de energía y suministros médicos no está aplicando sus principios de manera consistente. Un poder que financia operaciones navales que dañan infraestructura civil y luego se opone cuando otro envía generadores para reemplazar esa infraestructura no está actuando de buena fe. Estas contradicciones son visibles, están documentadas y están causando un daño sustancial a la credibilidad de la que depende el liderazgo estadounidense para funcionar como liderazgo en lugar de como el mero ejercicio de fuerza superior. El ataque a la infraestructura civil, redes eléctricas, plantas de tratamiento de agua, centrales eléctricas, se ha convertido en algo cercano a la práctica estándar en conflictos contemporáneos, y eso debería preocupar a cualquiera independientemente de su orientación política o sus opiniones sobre cualquier guerra en particular. Estos no son objetivos militares bajo ninguna lectura seria del derecho internacional humanitario. Son las bases físicas fundamentales de la vida civil, y el objetivo deliberado de ellos constituye un crimen de guerra bajo las convenciones que existen precisamente para establecer algunos límites mínimos en la conducta de la guerra armada. Cuando un poder envía generadores para restaurar electricidad a una población que ha sido deliberadamente privada de ella, ese poder, cualesquiera que sean sus otras fallas, está actuando en mayor conformidad con principios humanitarios básicos que el poder que creó la oscuridad en primer lugar. Esa no es una conclusión cómoda, no es una simple. ¿Dónde nos deja esto? Nos deja observando una realineación que ha estado construyéndose durante años, finalmente volviéndose lo suficientemente visible como para que no pueda ser explicada o descartada como propaganda rusa o sentimiento antioccidental. Los países de todo el Medio Oriente están observando quién aparece. Están viendo quién envía aviones cuando hay una crisis. Están viendo qué diplomáticos realmente tienen relaciones en las que confiar y cuáles relaciones están construidas completamente sobre apalancamiento económico y ventas de hardware naval. Y están haciendo cálculos en consecuencia. El liderazgo estadounidense no ha terminado. Quiero ser claro sobre eso porque creo que los obituarios son prematuros. Pero el liderazgo estadounidense, tal como ha sido practicado en esta región, mediante la aplicación selectiva de estándares humanitarios, mediante el nombramiento de mediadores con conflictos de interés, mediante el uso de presión económica como arma contra poblaciones civiles, ese modelo de liderazgo está fallando.
Está fallando visiblemente en tiempo real en pistas de aterrizaje y en salas de hospitales, y dentro de los hogares de familias sentadas en la oscuridad que no deberían haber estado allí. El avión que aterrizó en Beirut es un símbolo. Es Rusia, diciendo con 27 toneladas de ayuda material concreta que el sistema de permisos y bloqueos que las potencias occidentales han construido alrededor de esta región no es inviable, que puede ser penetrado, que puede ser desafiado, y que el costo de desafiarlo medido en fricción diplomática vale la pena cuando la alternativa es ceder todo el campo de influencia regional a potencias cuya retórica se ha vuelto desvinculada de su práctica. Los principios que he pasado mi carrera defendiendo, límites constitucionales al poder, la aplicación consistente de estándares de derechos humanos, la integridad de las instituciones y los procesos que las hacen funcionar, esos principios no se vuelven menos importantes porque gobiernos poderosos los violen. Se vuelven más importantes y la primera responsabilidad de cualquiera que los tome en serio es aplicarlos de manera consistente a todas las partes, independientemente de la alianza o política. Eso es lo que seguiré haciendo. Y eso es lo que espero que exijas de cada voz que pide tu confianza en esta conversación. Si encontraste este video impactante, no olvides dar me gusta, suscribirte y quedarte con Guerras del Mundo para más.